Ahí Bueno, esperamos unos estaríamos. minutos. Perfecto, buenísimo. Listo. Despreocupate. Ya está grabando, ¿no? Sí, sí, ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, esperamos un par de minutos, así se cumple el horario y arrancamos. Así se suman más chicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Esperamos 2 minutos más y arrancamos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno. Bueno, empezamos. Mi nombre es Bernardo Díez. Soy el último en aparecer en esta comisión. Sé que ya han tenido clase con Sandra, con Rodrigo y con Luciana. A mí me van a tener los viernes, generalmente cada 15 días. Yo me desempeño como auxiliar letrado en el Juzgado Civil y Comercial número 2. Así que, bueno, cualquier duda o consulta, si están por tribunales, pueden pasar. Dada la pandemia, por ahí va a estar medio restringido. Y si no, bueno, después me pueden hacer consultas por WhatsApp, que tienen mi teléfono, así que no hay ningún problema. En estos encuentros de los viernes, hoy vamos a ver un poco de agentes auxiliares de comercio, siguiendo un poco lo que empezó Luciana el viernes pasado, y después más adelante seguramente vamos a ver algunos contratos comerciales, y con eso creo que ya vamos a estar para el parcial.
Cualquier duda, consulta, me interrumpen, me hacen preguntas, vamos a tratar de hacer lo más o menos posible, dado que es viernes, que es ya última hora. La idea es hacer una clase que dure más o menos 1 hora, cosa que no se haga tan larga. Y bueno, cualquier duda o pregunta me interrumpe. Vamos a empezar un poco con una introducción. Sé que Luciana ya les hizo un poco un introito de esto, pero para no arrancar en seco hoy con martilleros y corredores, que va a ser el tema que vamos a ver. Y si llegamos por ahí también un poco de agentes de bolsa y despachantes de aduana. Como ya saben, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se unificaron los regímenes, se derogó el Código de Comercio, y desaparece lo que conocemos como el Estatuto de Comerciante. Seguramente ya tuvieron con Rodrigo las primeras clases, les ha ahondado en este tema, así que no voy a profundizar. Ese Estatuto de Comerciante lo que hacía era definir justamente qué era un comerciante, qué era un acto de comercio, y definir un poco la actividad de lo que era el antiguo comerciante. Eso llevó a que parte de la doctrina nos diga, bueno, el derecho comercial, al estar derogado el Código de Comercio, desapareció, cosa que no es así. Como bien ya saben, el derecho comercial sigue vivo, más vivo que nunca, es un derecho flexible, un derecho que se adapta a los cambios, y como tal, y a pesar de que justamente estamos frente a un código civil y comercial, como bien dice el título del código, este derecho comercial está muy vivo, pero con denominaciones diferentes. El llamado comerciante, hoy, como bien saben, es un empresario que desarrolla una actividad justamente empresarial. Si bien el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación les va a definir un poco este tema, que es una empresa, que es una actividad organizada, una actividad económicamente organizada, y una actividad que también tiene como eje lo que es la profesionalidad y la especialización en el derecho comercial. Bien, esa profesionalidad que tiene hoy el empresario, o que tiene también un agente auxiliar de comercio, era esa profesionalidad que tenía el artículo 1 del Código de Comercio derogado, cuando hablaba de que comerciante era aquel que realizaba actos de comercio por cuenta propia, haciendo de ellos su profesión habitual. Justamente esa profesión habitual, esa profesionalidad sigue viva, pero en el empresario hoy por hoy. Y también en el agente auxiliar de comercio, como vamos a ver. Esta omisión del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no?, en regular este Estatuto del Comerciante, nos deja un poco huérfanos en cuanto a algunas especificaciones que contenía el Código de Comercio. El artículo 87 del Código de Comercio, específicamente, no se enumeraba una serie de agentes auxiliares del comercio. En el inciso 1 estaban los corredores, en el 2 los rematadores o martilleros, en el 3 los barraqueros y administradores de casas de depósito, en el 4 estaban los factores o encargados y dependientes de comercio, y en el 5 estaban los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte. Evidentemente esta lista no era taxativa y quedó corta. Por ahí cuando se sancionó el código alcanzaba, pero después la actividad comercial se fue ampliando, fue creciendo y nos quedó chica. Entonces, ¿qué decía la doctrina de jurisprudencia? Bueno, ese artículo 87 no es taxativo, vamos a incluir otros agentes de comercio. ¿Cómo? ¿Qué? Como asesores de seguro, agentes de bolsa, viajantes de comercio, ya algunos que ya tenían su propio estatuto especial en leyes especiales. Entonces, se complementa este artículo 87 del Código de Comercio derogado con el artículo 8 que hablaba de actos de comercio en general. Entonces, recurrimos a ese artículo y vamos a que ese artículo contiene un montón de actividades más donde se encuentran estos agentes. Por ejemplo, el inciso primero, que hablaba de toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, la transmisión a la que se refiere el inciso anterior, toda operación de cambio, banco, corretaje o remate, donde metemos también agentes que participan de lo que es la entidad financiera, una negociación de letras de cambio de plaza, y ahí podemos meter a los agentes de bolsa, que tienen su regulación en la ley específica. Bueno, y así la enumeración sigue, ¿no?, en el artículo 8, con todos los actos de comercio que allí enumera.
Esto lo van a relacionar seguramente con la teoría de la representación. Rodrigo seguramente ya les habrá hablado de este punto de mandato, representación, que es bastante interesante, y que hoy no vamos a tratar porque si no, no llegamos. Entonces, tenemos en cuenta que las necesidades en materia de tráfico mercantil van a ser varias. La intermediación, la cooperación, la sustitución, la especialidad. Y en este sentido, podemos decir que el término auxiliar de comercio queda fuera de la realidad. Por ahí en un principio sí, eran realmente colaboradores, colaboradores dependientes, si se puede decir, del comerciante. Pero hoy por hoy el agente del comercio ya es un comerciante independiente, ¿no? Tiene su estatuto específico, tiene sus propias normas y realiza sus propias tareas. Ese comerciante, hoy llamado empresario, también podemos extender ese término de empresario o de comerciante independiente a estos agentes que vamos a ver hoy y que ya empezaron a ver con Luciana. La regulación que van a tener estos agentes de comercio la van a encontrar, por un lado, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que va a regular todo lo que es la comisión, va a regular el contrato de corretaje, va a regular el contrato de mandato, y por otro lado, las leyes especiales que van a regular la actividad propia de corredores y martilleros, los agentes bursátiles en la Ley de Mercado de Capitales, los despachantes de aduana, agentes de seguro, agentes de cambio, viajantes de comercio y barraqueros o encargados de casa de depósito. Estos que les enumeré recién tienen su propia ley y su propio régimen específico, fuera del Código Civil y Comercial de la Nación, que va a complementar estas leyes en la medida que no esté regulado o regulada alguna de las cuestiones que nos toque tratar. Y por otro lado, van a tener un tercer grupo, que son aquellos que están en relación de dependencia. Ese pequeño grupo, que son los factores o dependientes, y que van a estar regidos no solo por la ley, por el Código Civil y Comercial de la Nación, sino también por lo que es el derecho laboral, justamente por esta relación de dependencia que tiene. En términos generales, entonces, si vamos a hacer una definición de auxiliares de comercio, van a ser todos aquellos que van a tener en común una nota económica de colaborar directamente en la actividad jurídica o contractual del empresario. Ese empresario que ya les dije que estaba definido en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Podemos hablar de dos grandes grupos, ¿no?, de auxiliares. Unos que son los subordinados, son los que les mencioné recién, los que están vinculados al comerciante por una relación de subordinación o dependencia, y con el cual el comerciante o empresario va a celebrar un contrato de trabajo, y generalmente se van a desempeñar dentro del establecimiento del empresario, o van a tener un personal externo, que puede ser un viajante de comercio, que también tiene una subordinación, pero desempeña sus tareas fuera del establecimiento o de la empresa. Y por otro lado, otro grupo, los agentes autónomos, que son los que trabajan para el comerciante o empresario, pero van a trabajar en forma independiente, generalmente como intermediarios, y trabajando en su propio beneficio. Dentro de este grupo vamos a incluir a los corredores, rematadores, mandatarios, comisionistas y agentes de comercio. Bien, vamos a empezar a ver martilleros y corredores, que nos va a llevar gran parte de la clase. Bien. Los corredores van a ser aquellas personas, vamos a hacer una introducción primero de los dos grupos y después nos vamos a dedicar a cada uno en particular. Igualmente van a ver que cuando estudien corredores y martilleros va a haber normas que van a ser comunes a ellos. Por ejemplo, las inhabilidades van a ser iguales para los dos, no van a tener que estudiar todo por separado, sino que hay varias normas comunes y son bastante similares. Bueno, les digo, entonces, los corredores son aquellas personas que van a mediar profesionalmente entre la oferta y la demanda para facilitar o promover una conclusión de un negocio jurídico o de un contrato. No van a estar ligados a ninguna de las partes, por una relación de subordinación o representación. Esta es la nota particular por ahí que vamos a tener en cuanto a los corredores, que se van a diferenciar de los martilleros, en que los martilleros generalmente van a hacer una actividad de representación, ya sea de aquel que le encarga la venta de una cosa, o como auxiliar de la justicia del juez en el caso que intervenga en una subasta. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Los corredores van a tener un estatuto especial. Como bien les dije, van a tener una regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí me pregunta Luciano si yo escribí sobre esto. Sí, tengo un artículo publicado en la ley, que si quieren después les paso, por ahí queda un poco desactualizado con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si no también,
podemos hacer un material complementario antes del primer parcial, como para que lo tengan también por escrito. Sí, van a ver que tengo algunas publicaciones de corredores y lo que es propiedad industrial, que lo vamos a ver para la segunda parte, también después les facilito algún material. Como les decía, los corredores tienen un estatuto especial. Por un lado, el Código Civil y Comercial de la Nación les va a regular el contrato de corretaje específicamente, y esta regulación va a modificar algunos artículos de la ley especial, y esa ley especial vamos a tener una doble regulación, una regulación nacional en la ley 2266 y una regulación provincial en la 10.973. Van a exigir como requisitos para ejercer esta profesión de corredores que tengan un título universitario, que estén matriculados, que lleven libros, algunos libros. Esto se reformó, antes tenían que llevar más libros, ahora con que lleven un libro cronológico de las operaciones va a ser suficiente. Y van a haber determinados deberes, responsabilidades y sanciones que vamos a ver cuando empecemos a tratar un poco más detallado este régimen de corredores. Les reitero el tema de la mediación, que cuando hablamos de corredor hablamos de mediar. Hubo una discusión en doctrina y jurisprudencia en cuanto a cuál era la naturaleza jurídica de la actividad del corredor. Algunos decían que era una actividad de intermediación, lo que llevaba por ahí a una obligación de resultado en cabeza del corredor, o sea, veían al corredor como alguien que tenía que llegar a concluir un contrato. Y otra parte que hablaba de que esta actividad de corretaje era una actividad de medios. Si ustedes recuerdan en obligaciones, vieron la clasificación de medios de resultados, y esto tiene una importancia práctica muy grande. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos al corredor como un mediador, como nosotros consideramos que es, y ha sido consagrado justamente en la definición del contrato de corretaje en el Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a ver que el corredor lo que hace es acercar a las partes, vincularlas, para llevar a cabo el negocio. Que el negocio se puede llevar a cabo o no, y eso no va a influir, digamos, en la actividad, en la diligente actividad, por decirlo de alguna forma, del corredor. El corredor va a poner todo su ahínco, toda su actividad, todo su empeño para que esa actividad o ese negocio se lleve a cabo, pero puede no llevarse a cabo. Entonces, la consecuencia que va a tener esto va a ser justamente, ahí te respondo cuando lleguemos a los requisitos un poco más en profundidad, Luciano, la pregunta que me haces. Esta obligación de medios va a tener una consecuencia, y va a ser que el corredor va a poder percibir su comisión, aun cuando el negocio no se lleve a cabo, en los supuestos que determina la ley. Si nosotros pensáramos que esta obligación es de resultado, solamente con la concreción del negocio el corredor tendría derecho a cobrar su comisión, cosa que es bastante injusta, porque si uno realiza una actividad diligente, hace las publicaciones, hace un montón de cosas, es lógico que esa actividad sea pagada, ¿no?, con la comisión correspondiente. Por otro lado, vamos a tener al martillero. El martillero actúa con mandato de una de las partes para realizar la venta de una cosa mueble o inmueble, o bien va a ser auxiliar de la justicia cuando el juez lo llame a un proceso para realizar una subasta. En un proceso, ¿no? Estamos hablando. Esa actividad la va a realizar, el título es de corredor, para las funciones son carreras separadas. No, uno sale con el título para cuando hace la carrera, la salís con las dos variables. El remate es un acto de intermediación, por el cual el martillero va a adjudicar, como bien les dije, bienes o derechos. El número de la ley, ahí te digo, es la 2266 a nivel nacional y la 10973 a nivel provincial. Es en ese remate, o subasta se llama, ¿no? ¿Verdad? Donde el martillero va a vender las cosas o inmuebles. Incluso puede haber una subasta de derechos. Derechos y acciones. Generalmente, entonces, como les dije, va a actuar por cuenta y orden del oferente. Nos metemos de lleno en el corretaje. Y lo que es común a los martilleros se los voy diciendo como para que también lo vayan incorporando y ya no sea más fácil para estudiar. Caracteres del contrato de corretaje vamos a tener que es indelegable, profesional, imparcial y autónomo. El corredor se va a diferenciar entonces en este punto del mandato en que
el mandato implica representación y el corretaje no. El corretaje es un acercamiento o una mediación entre partes. Esa es la principal diferencia con el mandato. En el mandato yo actúo a nombre de otra persona. El corredor actúa a nombre propio, en forma profesional, acerca a las partes. Esa es otra diferencia con el mandato. Le digo por si va alguna pregunta o algún multiple choice capcioso en el parcial. Bien, entonces, ¿qué requisitos va a tener el corredor para ejercer esta actividad de corretaje y celebrar un contrato válido? Bien, porque el corredor tiene determinados requisitos y puede celebrar un contrato que sea inválido si no está matriculado. Si ustedes ven hoy la modificación a la ley de locaciones, que salió hace poco, hay algunos que piensan que el corredor tiene que intervenir sí o sí en la celebración de contratos de locación. Yo tengo la opinión de que la ley no dice eso y que la ley faculta al corredor a intervenir en esos contratos. Sí, lo que dice la ley es que para que si interviene el corredor en un contrato de locación, para que el contrato sea válido, el corredor va a tener que estar matriculado. ¿Esto qué implica? Que el corredor tiene que sacar su matrícula e inscribirse en el colegio de corredores y martilleros del departamento judicial donde actúe. ¿Bien? Entonces, como requisitos, ya les digo, matrícula, título universitario, mayor de edad, no tiene que tener condiciones de inhabilidad que inhabiliten su ejercicio, y va a tener que acreditar un domicilio en el lugar donde desarrolle sus actividades. ¿Bien? Van a poder ser corredores tanto personas físicas como jurídicas. Si es una persona jurídica la que desarrolla la actividad de corretaje, tiene que estar integrada sí o sí, toda por corredores, y su objeto tiene que ser exclusivamente el corretaje. ¿Cuáles van a ser las principales obligaciones del corredor? A grosso modo, controlar la identidad y la capacidad de los sujetos que van a intervenir en el negocio jurídico. Y estas obligaciones tienen directa relación con la responsabilidad civil en la cual puede incurrir este corredor en caso de no cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, si no corrobora la identidad de las partes, o si son capaces o no, o si no controla los títulos, por ejemplo, en un negocio jurídico de compraventa inmobiliaria. Ahí puede verse comprometida la responsabilidad del corredor. Entonces, ¿qué obligaciones? Volvemos. Controlar la identidad, entonces, y capacidad de los sujetos, proponer los negocios entre las partes con exactitud y claridad. Tiene un deber de información con las partes, tiene que ser conciso, tiene que transmitir la información en forma veraz y no ocultarle nada a las partes. Y sí también va a tener un deber de confidencialidad o secreto en cuanto a la operación o el negocio con el cual está interviniendo, y en cuanto a las partes que intervienen en el mismo. ¿Bien? Otra obligación es la asistencia a la firma de documentos e incluso a la entrega de los bienes o objetos que son objetos del negocio, ¿no? La legislación, o la reforma, mejor dicho, del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que viene a hacer es a eliminar la obligación de los corredores de llevar todos los libros de comercio. Solamente pone en cabeza del corredor llevar un libro donde asiente en forma cronológica las operaciones que lleva a cabo ese corredor. Esa es una diferencia con los martilleros. Los martilleros, al no entrar, digamos, en la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, se mantiene vigente la obligación de llevar libros de comercio, sea el diario, sea el inventario y balances, a diferencia de lo que le pasa a los corredores, ¿no? Bien, ¿qué más? Esto va a estar en el artículo 52 de la ley provincial esta que les mencioné, 10.973, reformada por la 14.085. A ver si tengo alguna más. Esas son las más importantes, ¿no? A ver, repaso la ley. Bueno, un tema es la publicidad también en cuanto a las obligaciones, y se relaciona con el deber de información del corredor. Las publicaciones y propagandas tienen que reflejar la exactitud de lo que están, del negocio jurídico, de la cosa que están vendiendo o del objeto que es parte del contrato. Si eso se oculta, si eso se tergiversa, por decirlo de alguna forma, el corredor va a incurrir ya sea en responsabilidad o puede ser sujeto de una sanción por parte del Colegio de Martilleros y Corredores.
está en cabeza del corredor convenir por escrito sus honorarios con las partes, siempre respetando los límites legales. Ahora vamos a ver cuáles son en cada caso. Y bueno, esas son las más importantes. Después lean si quieren ese artículo 52, pero las que les menciono son las más importantes. Dar recibo también de todo lo que de toda la documentación, no solo del dinero por honorarios que puede llegar a recibir, sino de la documentación o papeles que forman parte del negocio. Generalmente lo que se recomienda es hacer una copia y un archivo de todos los papeles, documentos o cuestiones que tuvieron relación con este negocio jurídico, y obviamente dentro de las obligaciones está la obligación monetaria con el Colegio de Magistrados y Corredores, que es el pago de la matrícula anual, como también nos pasa a mí no porque estoy en la justicia, pero a los abogados de la profesión también les pasa con el Colegio de Abogados local. ¿Cuáles son las prohibiciones, ya pasando a las prohibiciones, dejando las obligaciones, las prohibiciones más importantes o las fundamentales en el régimen de corredores? Y la más importante es el tema de que no van a poder adquirir por sí o para un tercero por intermedio de ellos el objeto o el bien cuya negociación le fue encargada por las partes o por una de las partes. No van a poder adquirirlo y tampoco van a poder tener un interés en esa negociación. Tienen que ser completamente imparciales, como les dije al principio. ¿Dónde están las prohibiciones de martilleros y corredores? Ya hablando de los dos, no solo de corredores, en el artículo 53 de la ley provincial. La ley provincial les va a decir que no van a poder practicar descuentos, bonificaciones o reducir los honorarios arancelados. Los honorarios que están en la ley no pueden modificarse, sino esto lleva a una competencia desleal por parte, ya sea de corredores o de martilleros, con sus colegas, y eso no lo puede permitir ni la ley ni la justicia. Bien, entonces siempre se tienen que mover dentro de esa escala que fija la ley. Ahora yo les voy a decir cuál es la escala. No van a poder participar del precio que se obtenga ya sea en el remate por parte de los martilleros o en el negocio jurídico si son corredores. El tema en el inciso D les menciona lo que les dije al principio, el tema de comprar para sí o por cuenta de terceros, directa o indirectamente, los bienes o los derechos u objetos que son parte del negocio jurídico. No van a poder retener parte del precio. Esto tiene alguna cosita, alguna modificación en el régimen de subasta que ahora les voy a explicar cuando hablemos de martilleros, pero en principio tengan en cuenta que no van a poder retener parte del precio, y no van a poder suspender los martilleros los remates sin una causa justificada o sin orden de la parte que le encargó la venta o del juez, en el caso de que sean auxiliares de justicia. Tienen la prohibición también de constituir sociedades con personas que están inhabilitadas. Y acuérdense en el tema de corredores, que la sociedad de corredores solamente puede tener como objeto el corretaje y estar formada por corredores. Bien, el artículo 2 de esta ley provincial le va a hablar de las causales o causas de inhabilitación tanto de corredores como de martilleros. Y esto, grábenselo, porque por ahí estudiando este artículo, si lo relacionan después, cuando lleguemos a ver hoy en la clase que viene, los agentes de bolsa, o agentes bursátiles, van a ver, y algunos otros auxiliares de comercio, van a ver que estas inhabilidades son bastante recurrentes y similares. Por ahí, estudiando un grupo de inhabilidades, ya van a poder saber las inhabilidades para todos los agentes, no va a hacer falta que las recuerden en cada uno. Generalmente van a hacer relación a la condena, o alguna causa penal que van a tener estas personas, y va a ser que estén inhabilitados para ejercer la profesión de corredores o martilleros. El inciso A les va a hablar de cuando han sido condenados con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos, o condenados por hurto, por robo, por extorsión, por estafa, por defraudaciones, usura, todo lo que es un delito económico. Los fallidos, por una cuestión también económica, ¿no? y para evitar que se genere algún tipo de negocio con esto, mientras dure la inhabilitación del fallido, por supuesto. Y aquellos que han sido excluidos
por parte del colegio de martilleros o de corredores por la imposición de una sanción. ¿Bien? El artículo 3 de la ley provincial también les va a decir, o les va a mencionar, cuando las incompatibilidades ya, ¿no? Tanto la inhabilidad, sino la incompatibilidad de la profesión de corredor o martillero con otra actividad. Por ejemplo, yo no puedo ser corredor o martillero, porque me lo dice el inciso B del artículo 3, magistrados, funcionarios o empleados de la administración de justicia no pueden ser ni corredores ni martilleros, los eclesiásticos y aquellos que ejerzan de modo regular otra profesión o cargo cuyo desempeño requiere un título universitario. Entrando en el régimen de sanciones de los corredores o martilleros, esto va a estar regulado en el artículo 19, 20, por ahí de la ley provincial, van a tener, le va a enumerar las sanciones y cómo es este régimen de sancionatorio, ¿no? Las sanciones van desde una amonestación hasta la quita de la matrícula, puede haber una suspensión en el ejercicio de la profesión de hasta 2 años, y puede haber también una multa. ¿Cómo es este régimen de sanciones? Bueno, el régimen de sanciones se los voy a explicar en forma sencilla. Puede ser que intervenga de oficio el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros o Corredores ante detectar alguna actividad o una irregularidad en la actividad de uno de sus miembros, o bien puede haber una denuncia por parte ya sea de un particular o de un colega ante el Tribunal de Disciplina o ante el Colegio de Martilleros o Corredores. Con esta denuncia, generalmente se lo convoca al corredor o martillero y se le permite hacer un descargo, y pasado un tiempo prudencial se emite un dictamen. Ese dictamen puede o bien sancionar o imponer algún tipo de multa, sanción o cancelación de matrícula al profesional, o bien desestimar la denuncia y que siga todo como antes. En el caso de que se imponga una sanción, el corredor o martillero va a tener 2 opciones. Una es cumplirla y la otra recurrirla, obviamente. Ese recurso de revisión va a ser primero ante el Tribunal de Disciplina local y después va a poder ir ante el Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia de Buenos Aires, que también se va a pronunciar, y ahí vamos a tener de vuelta 2 opciones. O bien cumplimos el pronunciamiento que diga ese colegio provincial, ya sea rechazando o confirmando la sanción, o en el caso que no estemos conformes, generalmente cuando nos aplican la sanción, tenemos habilitada la justicia, que va a ser la justicia contenciosa administrativa, donde yo voy a poder tratar de dar vuelta a esa sanción con una mayor amplitud probatoria y con un proceso judicial ya con otras implicancias. Bien, eso es lo que tienen que saber del régimen de sanciones. Después, en cuanto a la comisión del corredor, vamos a ver que está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Va a tener derecho a la comisión que está convenida o estipulada con las partes. En caso de no estipularse, van a estar a la comisión que se fija en el lugar de celebración del negocio, o de acuerdo a los usos y costumbres del lugar, y en caso de que eso no sea posible, ya vamos a tener que recurrir a una fijación judicial por parte de un juez justamente de esa comisión. El principio general, para que les quede claro, es el corredor va a percibir su comisión por una operación concluida y si está matriculado. ¿Bien? En caso de no celebrarse el negocio, y por ser una obligación de medios, va a cobrar siempre y cuando el contrato no se haya celebrado por una causal externa al corredor. Si el corredor no tuvo diligencia, si el corredor no cumplió con sus funciones, si el corredor no cumplió con sus obligaciones en debida forma, no va a tener derecho a la comisión. Ahora, si el corredor fue diligente, si el corredor está desde el inicio de las negociaciones y el contrato no se celebra, en ese caso, bueno, va a tener derecho a cobrar la comisión. ¿Qué pasa? Hay un tercer caso, un tercer supuesto. ¿Qué es lo que pasa cuando el negocio lo inicia el corredor y lo termina ya sea la propia parte o un tercero? Bueno, en ese caso hay que analizar cuál fue la actividad que desarrolló el corredor, y en principio si esa actividad fue diligente, si llevó tiempo, si hay prueba de que actuó y tuvo incidencia en esa conclusión del negocio, por más que no lo haya concluido él, va a también tener derecho a una comisión. Hay algunos casos en los cuales, por supuesto,
tienen que recurrir a la justicia para cobrar esa comisión porque las partes no se la quieren pagar. Generalmente cuando hay una viveza en cuanto al uso del corredor para acercar a las partes, y después una de las partes o las dos partes terminan el negocio por afuera y el corredor queda sin cobrar su comisión. En ese caso, van a ver que hay algunos fallos en ese sentido. Si vamos a la escala de qué honorarios va a tener, que puede llegar a percibir el corredor o martillero, artículo 54 de la ley provincial. Y ahí van a ver que en caso de subastas de inmuebles, no lo voy a hacer largo, les voy a decir los casos más importantes. Subasta de inmuebles va a estar entre el 1,5% y el 3% a cargo de cada parte de la comisión. En las subastas de rodados, estamos hablando del caso martillero, ¿no? Obviamente por el tema subasta. Va a estar generalmente entre el 5 y el 10% a cargo del comprador, ya no a cargo de cada parte, sino a cargo del comprador. Y en la subasta de fondo de comercio, entre el 2,5 y el 5% a cargo de cada parte. A su vez, el vendedor va a tener que pagar, en este caso los martilleros, todos los gastos de publicidad que son objeto de una convención generalmente previa entre el martillero y la parte. En el caso de corredores, venta de inmuebles entre el 1,5 y 3% a cargo de cada parte. Hoy estamos seguramente hablando del 3%. Y en lo que es venta de títulos y acciones, van a ver que va a estar entre el 1% y 1,5% a cargo de cada parte. Después, péguenle una ley del artículo, los casos más importantes o más que se ven más en la práctica son esos. Bien, eso en cuanto a corredores. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? Pueden habilitar el micrófono y me preguntan. ¿Sigo con martilleros? Bien, vamos a martilleros. Bueno, martilleros van a ser aquellos encargados de realizar una venta en remate, ya sea en forma privada o en forma pública o en un proceso judicial. Como bien saben, en lo que es el proceso judicial, hoy por hoy estamos con un régimen de subasta electrónica. Esto arrancó en el año 2012, 2013, generalmente hablamos de esos años con el inicio de las primeras normativas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Se hizo una prueba piloto primero en La Plata y en el Juzgado 1 acá de Mar del Plata. Y finalmente, en el 2018, ya empezó a funcionar en forma plena el tema de subasta electrónica en Mar del Plata. La regulación la van a tener en el 562 del Código de Procedimientos, y en el acuerdo 3604 y su anexo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy podemos hablar de unas ciertas ventajas y desventajas, ¿no? del régimen. Son más ventajas que desventajas. En cuanto a la celeridad del proceso, en cuanto a la seguridad, yo ahora les voy a hacer un breve desarrollo de cómo es, y haciendo hincapié en lo que es la actividad del martillero. La principal desventaja hoy por hoy me parece que es para aquellos martilleros que ya tienen varios años, es ayornarse a un sistema que es completamente electrónico y que cambió completamente el paradigma de actividad de los martilleros. Y como principal ventaja también el tema de tratar de eliminar el riesgo de la intervención de una liga de compradores, como bien saben que hubo una causa bastante grande hace poco. Con este tema de la subasta electrónica por lo menos funciona de otra manera el sistema y es un poco más seguro. Brevemente, el proceso de subasta electrónica, vamos a hablar en primer lugar de un decreto de venta que el juez en el proceso va a ordenar la venta de un bien. Tomamos, por ejemplo, un bien inmueble, se va a sortear un martillero, ese martillero va a aceptar el cargo ante el juez. Hoy por hoy lo hacemos obviamente en forma electrónica ya, hablamos de un expediente digital, ya el martillero no tiene que ir al juzgado a aceptar el cargo, antes iba y lo aceptaba en un papel. Una vez que acepta el cargo va a pedir generalmente un anticipo de gastos, que va a contener generalmente un monto que para cubrir lo que es las publicaciones en el boletín oficial, y en el diario de mayor circulación acá de Mar del Plata, para hacer pública la subasta, digamos, que está ordenada en un proceso. El juzgado comunica a la seccional del registro de subastas local, que funciona en el registro público de comercio, acá en Gascón, entre Santiago del Estero y Santa Fe,
y desarrollados los pasos de publicación de edictos, de constatación del inmueble, y transcurridos los plazos legales, se inicia un periodo de puja, donde el martillero va a controlar que la puja se desarrolle de forma normal, una puja electrónica, donde las partes van a ir subiendo por tramos las ofertas estipuladas previamente en el decreto de venta. Bien, para participar hoy por hoy de una subasta electrónica tenemos que hacer un depósito en garantía que, si mal no recuerdo, es del 1,5% me parece de la base de venta del bien, lo cual también me asegura que las personas que van a ir a pujar son realmente interesadas en la compra y no van a hacer alguna asociación ilícita para la compra de bien inmueble. Y una vez terminado ese tramo, esa puja, el martillero lo que va a hacer es comunicar paralelamente también con el registro de subastas al juez, y el juez va a convocar a una audiencia que se llama audiencia de adjudicación o acta de adjudicación, donde hoy por hoy en forma virtual, mediante el programa Microsoft Teams, lo que hacemos es convocar a las partes, y si está todo bien, el monto de la transferencia depositado, y se pagó la comisión del martillero, esta comisión que vimos recién, se va a proceder a ordenar la adjudicación del bien a la parte va a depositar el saldo de precio que le queda pendiente, se va a aprobar el remate, y se va a ordenar la posesión, digamos, del bien a nombre del que compró en subasta. Bien, ese es a grosso modo el procedimiento. Tiene más complicaciones, pero por lo menos para que tenga una idea. Vamos a ver entonces, en cuanto al martillero, que va a tener 3 roles, puede llegar a tener el martillero en su actividad. Por un lado puede ser un mandatario, si actúa a nombre y cuenta de otra persona que le encarga la venta de un bien. Por otro lado, va a poder ser un comisionista, en caso de que, sin invocar el nombre de la persona que lo manda a vender el bien, justamente vende un bien. Y por otro lado, el tercer rol, el que recién hablamos, el de auxiliar de la justicia, cuando un juez lo convoca para hacer una subasta en un proceso. Las obligaciones de los martilleros van a estar en el artículo 52 de la ley provincial, la 10.973, esta que ya les mencioné. Van a tener que llevar libros, porque eso no fue modificado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Si cuando habla de libros, vamos a hablar del libro diario, de entradas y salidas, de cuentas de gestión, de archivos o documentos. Otra obligación va a ser comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien. Esto quiere decir que va a tener que pedir informe de dominio, va a tener que comprobar que el que vende justamente es el titular del bien inmueble en informe registral, etc. Va a tener que convenir previamente por escrito, en el caso de que hablemos de una subasta fuera de un proceso judicial, con las partes, cuáles van a ser los gastos del remate, cuáles van a ser sus honorarios, y cuáles van a ser las condiciones de venta, dónde va a ser el lugar de remate, y las demás modalidades de esa subasta. Va a tener que realizar la publicidad, obviamente, en forma clara, en forma veraz, y en forma diligente y a tiempo, como para que la subasta se realice conforme a la ley. ¿Qué más? A ver, si alguna más importante. Bueno, en el caso de la subasta presencial, y no la judicial, va a tener que aceptar la postura solamente de aquel que la emite a viva voz y en forma clara. Tiene que imponer orden en el acto de subasta, es el que lleva la dirección del acto de subasta. No hay otra persona que pueda dirigir ese acto más que el martillero. Antes, cuando hablamos antes de la subasta electrónica, era también el martillero el que llevaba a cabo el acto. Generalmente las subastas se realizaban en el colegio de martilleros local. Bueno, esas son las principales obligaciones. Después lean ese artículo 52 de la ley provincial como para complementar un poco. Si vamos a la ley nacional va a ir un poquito más allá, esta ley 2266, y les va a regular, o les va a expresar cuáles son las facultades del martillero. Les va a hablar de las ventas, en público remate, un poco lo que ya veníamos charlando, el tema de pedir informe, las tasaciones, y las medidas de garantía en el caso de que estemos hablando de un remate que pueda llegar a tener algún inconveniente de seguridad o algún problema puntual. También tiene que encargarse de eso el martillero. Después lean también un poco
El artículo 2 les dije, y el artículo 11 de la Ley Nacional, que les va a hablar de la comisión, es un poco lo que ya charlamos, y la posibilidad que va a tener de suspender el remate cuando vea que las condiciones de seguridad no están dadas, o cuando hay una orden judicial al respecto, también tiene que suspender el remate. Bien, eso en cuanto a martilleros. ¿Dudas, preguntas de martilleros? Si no, ya pasamos a un poco a hablar de agentes de bolsa y mercados de capitales. Bien, bueno, pasamos a otro agente auxiliar de comercio, otro agente o sujeto de comercio. Y ahora ya nos vamos a ir a la ley 26831, que es modificada por la 27740, y es la ley de mercado de capitales. El tema del mercado de capitales lo van a ver seguramente en forma exhaustiva y en profundidad con Rodrigo. Es un tema que le gusta mucho, generalmente da clase plenaria de esto. No sé si les entra para el primero o para el segundo parcial. Yo acá tengo el programa, me parece que entra para el segundo. Hoy vamos a ver un poco por arriba el tema de qué es un agente de bolsa y qué función puede llegar a tener. La ley de mercado de capitales, en el artículo 1 y 2, les va a enunciar una serie de definiciones que son bastante claras en cuanto a qué es el mercado de capitales, qué es un valor negociable, y les va a empezar a definir todos los sujetos o agentes que intervienen en las operaciones del mercado de valores. En lo que a nosotros nos interesa, y hablando de lo que es el mercado de capitales, les va a definir el mercado de capitales como el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados, y donde se desarrolla una negociación de esos valores, obviamente bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es un valor negociable? Vamos, de mayor a menor. Si hablamos de que se ofrecen valores negociables, vamos a definir un valor negociable. Bueno, un valor negociable va a ser un título valor emitido en forma cartular y que va a tener en forma particular una cuota parte de fondos comunes de inversión, títulos de deuda, certificados de participación de fideicomisos, y también incluso lo podemos definir en forma general como cualquier tipo de contrato que sea emitido, agrupado en serie y negociable en la forma y con los efectos similares a títulos valores. Estamos hablando generalmente de lo que vulgarmente se conoce como acciones. Pero bueno, tenemos otro tipo de valores negociables, pueden ser bonos, hay un montón dentro de lo que es el mercado de capitales. Inclusive la ley dice que puede llegar a quedar comprendido un contrato de futuro, o un contrato de opción, o un contrato derivado. Tema que le encanta al doctor Cataldo, les aviso para que vayan leyéndolo. Contratos derivados es tema favorito, les diría. Básicamente lo que hacen los agentes de bolsa es ser intermediarios, en forma exclusiva en la compra y venta y demás transacciones con acciones y títulos dentro de la bolsa. ¿Qué requisitos vamos a tener para ser agentes de bolsa? Bueno, en principio tenemos que ser mayor de edad, ser accionistas, constituir una garantía en el mercado de valores, ser idóneo en el cargo, dice la ley. Ser idóneo en el cargo es una definición un poco vaga y va a depender generalmente del desempeño que tenga ese agente de bolsa en el mercado de valores donde desarrolle su actividad. Y por otro lado también, como requisito, debe ser socio de la bolsa de comercio donde está adherido, o en el mercado de valores donde opera. Como bien les dije, el organismo de control de esta actividad va a ser la Comisión Nacional de Valores. Como requisito también, si queremos llamarlo común a los corredores y martilleros, bueno, el agente de bolsa va a tener que guardar secreto respecto a las operaciones y los nombres de las personas que le encomienden estos negocios. Salvo que, cuando el secreto profesional o el deber de confidencialidad puede ser exceptuado. Y esto va no solo para lo que es agentes de bolsa, sino también para lo que es corretaje o para lo que es cualquier actividad que implique un secreto profesional. Y bueno, principalmente cuando haya una orden de un juez. Cuando haya una orden de un juez que releve de ese secreto profesional, el agente de bolsa o el corredor o el martillero va a poder dar los datos que el juez le pida, justamente por una cuestión de orden público y por un interés superior que generalmente está en juego.
¿Qué más en cuanto a agentes de bolsa? El artículo 2, como les decía, entra no solo a definir lo que es un mercado de valor, un título de valor, sino a los agentes. Y si hablamos de agentes de bolsa, podemos hablar de varios tipos. Agentes de calificación de riesgos 1, van a tener que estar registrados en la Comisión de Valores, y su actividad va a estar direccionada a la calificación de riesgos, específicamente. Otro tipo de agente de bolsa es el agente de colocación y distribución. Es una persona que puede ser tanto física como jurídica, registrada en la Comisión Nacional de Valores, y lo que se dedica justamente, como lo dice el nombre, es a colocar y distribuir valores negociables entre las empresas o para otras personas. Vamos a tener también el llamado agente de corretaje. En este caso hablamos ya de una persona jurídica, no va a poder ser una persona humana, registrada ante la Comisión Nacional de Valores, para poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sobre valores negociables. Bien, acá está bien claro el tema de la mediación, o sea, básicamente lo que hace es poner en contacto y les va a decir específicamente en la ley que no va a tener ninguna vinculación con las partes más allá de este acercamiento que realiza. Por otro lado, también tenemos los agentes de liquidación y compensación, que van a ser personas jurídicas que también tienen que estar registradas en la Comisión Nacional de Valores, que lo que van a hacer justamente es intervenir en liquidación y compensación de valores negociables registrados en los mercados. Otros ejemplos, agentes de negociación, otro tipo de agente de bolsa, los agentes productores, y nada más. Esas son las diferentes clasificaciones. Requisitos de actuación que les va a imponer la ley para ser agentes de bolsa. Bueno, como ya les dije, uno es el registro en la Comisión Nacional de Valores, que los va a tener que autorizar para ser agentes de bolsa. No es solamente ir a inscribirse, sino que también va a realizar una evaluación de sus antecedentes y va a disponer la autorización para que puedan ejercer esa labor de agente de bolsa. Ahora bien, también lo que va a controlar es que no estén dentro de las prohibiciones e incompatibilidades que les dice la ley. En la ley, artículo 48 de esta ley de mercado de capitales, van a decir que no van a ser autorizados para inscribirse como agentes, y acá volvemos a lo que les dije hoy hace un rato, los condenados por delitos, en este caso específicamente del 176 al 180 del Código Penal, que es las quiebras fraudulentas, si mal no recuerdo, o aquellos que han sido cometidos contra la fe pública, o tengan una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. Tampoco van a poder ser autorizados para ser agentes de bolsa justamente los fallidos y concursados, por lo menos hasta 5 años después de su rehabilitación. Las personas en realidad de dependencia con sociedades que negocien con valores negociables, justamente porque el agente ahí va a dejar de ser imparcial y va a tener un interés, digamos, en negociar de determinada manera. Los funcionarios y empleados rentados de la nación, de la provincia, de los municipios, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquellos a los que se les haya revocado también, por algún motivo o por alguna sanción, su autorización para ejercer como agentes por lo menos hasta 5 años después de esa cancelación. Esos son los más importantes, hay varios más. Cuando esa incompatibilidad sobrevenga, digamos, en la inscripción, o sea, yo me inscribo, me autorizan a funcionar como agente de bolsa, y surge una de estas causales, bueno, la bolsa, la Comisión Nacional de Valores lo que va a hacer suspenderme en mis funciones, por lo menos hasta que desaparezcan esas causales. Si no desaparecen, no voy a poder volver a ejercer. El artículo 49 les va a hablar de la autorización, como qué plazo, que generalmente tiene unos 20 días la Comisión Nacional de Valores para expedirse, en cuanto a la autorización para ser agente de bolsa, y por supuesto lo puede denegar. El artículo 53 de la ley les va a hablar de lo que es la obligación de secreto. Esto yo ya se los dije, así que no vamos a ahondar en eso. Y el artículo 55 les va a hablar de la responsabilidad de los agentes. El agente registrado, dice el artículo, va a ser responsable ante el mercado por cualquier suma que dicha entidad hubiese abonado por su cuenta. Esto quiere decir que, si no hacemos bien los números como agente de bolsa, si le erramos en algún número, vamos a ser responsables nosotros, en forma personal,
frente a, por un lado, la Comisión Nacional de Valores y, por otro lado, también podemos ser responsables de daños y perjuicios respecto de aquellas personas que nos encargaron de algún tipo de negociación. ¿Qué hora es? 9:10 casi. Bueno, hacemos uno más y ya terminamos. Un agente auxiliar más, lo vemos y ya terminamos este punto de la bolilla. Despachante de aduana. Despachante de aduana va a estar regulado en la ley 22.415, o código aduanero. Van a actuar por cuenta de otros, que generalmente van a ser exportadores o importadores, en relación justamente con una operación de exportación, importación, transporte o almacenamiento de mercaderías. Y van a tratar directamente con la aduana. Van a ser autónomos, van a tener independencia, es decir, que van a ser justamente pequeños empresarios, como bien dijimos al principio de la clase, y no van a tener justamente entonces una relación de dependencia. Si hablamos específicamente, vamos a hablar de dos grupos. El primero va a ser el del despachante de aduana propiamente dicho. Van a ser profesionales que van a realizar trámites y diligencias para destinar y despachar mercaderías y efectos en operaciones de importación, exportación u otras relacionadas con el comercio aduanero. Tienen que ser personas de existencia visible, van a actuar a nombre de otra persona y van a tratar directamente con la aduana. Esta relación de mandato que les estoy mencionando igualmente puede ser reemplazada por una gestión en nombre propio, en cuyo caso el despachante de aduana va a ser justamente el propio importador o exportador de mercaderías. Como requisitos para actuar rápido, inscribirse en el registro de despachante de aduanas, tienen que ser mayores de edad, a diferencia por ahí de corredores, martilleros y agentes de bolsa. En este caso no va a requerirse un título universitario, sino que se requiere la aprobación de estudios secundarios completos, y acreditar conocimientos específicos en la materia aduanera. Las dos categorías van a tener por un lado el despachante de aduana y por otro lado los agentes de transporte, dentro de lo que es el código aduanero. Estábamos entonces que era mayor de edad, de nada. Mayor de edad, tiene que tener capacidad para ejercer el comercio, aprobación de estudios secundarios completos, acreditar un domicilio real dentro del ámbito de la aduana donde desempeñan sus funciones, y constituir un domicilio especial. O sea, no solamente acreditar el domicilio real nuestro, que es decir, donde vivimos, sino un domicilio especial donde van a poder cruzarme las notificaciones y donde yo voy a desarrollar mi actividad justamente de despachante de aduana. Y el último requisito es acreditar solvencia y otorgar una garantía suficiente a favor de la Administración General de Aduanas para el caso de que incurramos en alguna causal de responsabilidad. En cuanto a las inhabilidades, similar a lo que venimos viendo en cuanto a agentes de bolsa y corredores y martilleros, no tienen que estar condenados por ningún delito, en este caso delitos aduaneros o de contrabando. No haber sido condenado por un delito reprimido por una pena privativa de libertad, no estar procesado judicialmente, bueno, todo lo que tiene que ver con no ser fallido, todo lo que tiene que ver con las condenas penales y también con el manejo fraudulento de fondos o de mercaderías, justamente como para que su actividad tenga un marco ético adecuado. Incluso pueden actuar por intermedio de apoderados, o sea, su despachante van a generar un poder a favor de otra persona, y van a ser responsables por la actividad justamente de sus apoderados o de esas personas que designen para realizar la actividad aduanera. Y por otro lado, y para terminar, el agente de transporte aduanero. Básicamente va a ser una persona de existencia ideal o una persona de existencia visible que va a actuar a nombre de los transportistas y su principal función lo que va a hacer es la presentación de medios de transporte y cargas de transporte ante el servicio aduanero. Bien, el artículo 58 de esta ley que les mencioné, del Código Aduanero, les va a decir cuándo no van a poder ser agentes de transporte aduanero y también les va a mencionar los requisitos de inscripción, que son prácticamente iguales a los del despachante de aduana. Así que no los vamos a reiterar para no aburrir. Y con eso estaríamos terminando
el tema de agentes auxiliares de comercio, por lo menos la parte que me toca a mí. No sé si a Luciana le quedó algún agente más dando vueltas. Preguntas, dudas, y si no, ya terminamos la clase. Y los libero siendo viernes casi 9:15. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro? Va. Perfecto. Bueno. Bueno, si es así, entonces, chicos, terminamos la clase. Cualquier duda que les surja o que lean algo que quieran preguntarme, me mandan un mensaje ahí en el grupo o me escriben por privado, no hay ningún problema. Y bueno, nos vemos seguramente en 15 días. Yo ya voy a empezar con algún contratito comercial como para llegar bien para el parcial. Bueno, saludo a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes por estar acá. Nos vemos. Hasta luego.